Ay, queridísimo Andrés Oppenheimer, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo está Hola todo por...? Fernanda, Hola, querido Andrés. felicitaciones a Ay, todas nuestras escuchas y especialmente, bueno, obviamente en el Día de la Mujer. Y a ti, Fernanda, por este premio del International Women's Forum. Qué ay, bueno, en el Día de la Mujer, una de las 12 mexicanas más reconocidas. no, Súper, un Andrés. honor estar contigo. Muchas gracias, Andrés. Gracias por tu cariño, por tu felicitación. Me siento muy honrada de haber ganado este reconocimiento, muy honrada. Y con un Buenísimo. arduo compromiso y responsabilidad con las mujeres de México. Así es que en ese trayecto voy y tu reconocimiento no voy a dormir, Andrés, muchas gracias. Andrés, querido, cuéntanos. Bueno, Fernanda, hoy obviamente todos estamos hablando de la entrevista de ayer de Meghan y Harry y Oprah Winfrey. Ahora más todavía que nos enteramos por el Wall Street Journal de que le habrían pagado a Oprah Winfrey entre 7 y 9 millones de dólares por esa entrevista. Imagínate, ¿eh? Pero bueno, hay otras cosas que están pasando que afectan mucho más nuestras vidas cotidianas. Y me refiero, por supuesto, a las vacunas. Me refiero, por supuesto, a las últimas cifras de vacunas. Fíjate cómo son las cosas, Fernanda, que Chile, país que tiene una pequeñísima cantidad de los habitantes y de la economía que tiene México, ya no solo está vacunando a su gente, Ujú. más que prácticamente todos los demás países latinoamericanos, sino que está donando vacunas a otros países. Fíjate O nada sea, más. Chile ayer anunció que está donando 40.000 vacunas contra el COVID-19 a Ecuador y Paraguay. 20.000 a Ecuador y 20.000 a Paraguay. Pero lo interesante, Fernanda, es que Chile hizo esta donación porque le sobran vacunas. O sea, mientras en México no hay No hay vacunas, en vacunas. Chile sobran. Fíjate que hace poco hablé con el ministro de Salud de Chile, el doctor Enrique París, y él me dijo que Chile ya tiene compradas 36 millones de vacunas para sus 19 millones de habitantes. Qué O sea, bárbaro. 2 por 1. Y algunas de ellas son de una sola dosis, ¿no? Sí, algunas de ellas son Johnson Johnson, que tienen una sola dosis. Entonces, al paso que van, muy pronto No, le ya van a estarán sobrar todos. vacunas. Claro. Y están empezando a donar vacunas. Fíjate la diferencia con México, cuán abismal es. En el sitio Our World in Data de la Universidad de Oxford, que es uno de los que lleva el cómputo diario de vacunas por cada 100 habitantes que llevan dados los países, Chile ya lleva unas 20 vacunas por cada 100 habitantes dadas, mientras que en México lleva dadas apenas 2 vacunas por cada 100 habitantes. O sea, 10 veces más. A escala mundial, México es uno de los países que menos vacunas está recibiendo y menos vacunas está dando, muy por debajo de la media de los países de su nivel económico. La lista mundial, como tú sabes, la encabeza Israel, con 101 vacunas por cada 100 habitantes. Esto es porque cuentan, hay que calcular que muchas de ellas hay que dar 2 dosis, ¿no? Entonces, cuando dicen teóricamente habría que tener 200 vacunas para cada 100 habitantes si es que todas requieren 2 dosis. Pero Israel ya va al tope del mundo con 101 dosis dadas por cada 100 habitantes. Le sigue Emiratos Árabes Unidos con 63 dosis ya dadas por 100 habitantes. Gran Bretaña con 34 dosis por 100 habitantes. Estados Unidos con 27 vacunas por 100 habitantes. Y bueno, México, como te decía recién, 2 vacunas por 100 habitantes. ¿Cómo se explica eso? Bueno, hay muchas teorías sobre cómo Chile la hizo tan bien y México hasta ahora, por, por lo pronto, está lejísimo de haberla hecho bien. Chile obviamente empezó temprano a comprar, mientras que México, no sé, o se quedó dormido o no planificó bien las compras. Para mí, Fernanda, y lo he dicho muchas veces, un dato clave es que Chile es un país y tiene un gobierno con mucho más contactos internacionales. Está mucho más abierto al mundo
tiene más tratados de libre comercio, más activismo internacional, más presencia internacional, y eso cuenta. O sea, el presidente López Obrador se jacta, o por lo menos, de hecho, no viaja mucho al exterior, fue una vez a Estados Unidos el año pasado, pero para él lo importante es viajar al interior del país, cosa que está muy bien, pero todo tiene su costo. Si tú no estableces relaciones con tus pares en el mundo externo, obviamente no puedes exigir que te ayuden en momentos como este. Y aunque todos sabemos que las relaciones internacionales no se manejan por bondad, sino por intereses, el factor personal cuenta. Si tú conoces a los presidentes de otros países y tus funcionarios conocen a los presidentes de otros países, tienen relaciones, bueno, se ayudan más. O sea, los políticos son, al fin y al cabo, humanos. Y de la misma manera en que tú vas a atender el teléfono a un pariente tuyo o a un amigo tuyo antes que a un desconocido, lo mismo ocurre en los altos niveles de la política. Y en México, una de las críticas que veo que se está haciendo mucho en Estados Unidos a la manera en que se está manejando todo esto, es que las pocas vacunas que hay las han enviado a zonas rurales. En las zonas rurales, o sea, los críticos dicen que esto es por motivos políticos, porque nos estamos acercando a las elecciones legislativas de México, entonces el gobierno de México está enviando las vacunas más hacia zonas rurales. Si ese es el caso, Fernanda, sería un error garrafal, porque en las zonas rurales la gente vive más dispersa, menos hacinada que en las ciudades, y es en las ciudades donde se está contagiando este virus y donde están los mayores problemas. Pero bueno, el resultado concreto, Fernanda, es que México está muy, pero muy por detrás de otros países latinoamericanos en dar vacunas, cuando es una economía, la segunda más grande de América Latina, que tendría que haberla hecho muchísimo mejor de lo que lo ha hecho. He hablado, Andrés, no te imaginas, con la cantidad de empresarios que tienen la posibilidad de traer vacunas. Pueden pedir 50,000 uno, 50,000 el otro, 1,000,000 el otro. Tienen posibilidad. Bueno, no les está permitiendo el régimen de Andrés Manuel traerlo. Y tú sabes, Andrés, que cuando tú ves filas, cuando tú ves, como decimos, colas en México, de gente para algo, para comprar un jabón, para ponerte una vacuna, para lo que sea, eso significa un monopolio. Las filas representan un monopolio. O una falta de competencia. Exacto, falta de competencia. No quieren más que sus vacunas y las que ellos traigan a través de sus aviones y punto. Sí, lo lamentable de todo esto, Fernanda, es que va a pasar lo que siempre pasa. Los ricos se van a ir a San Antonio, se vienen a Miami, tarde o temprano se van a vacunar muchísimo antes que el resto de la gente. Entonces, el gobierno va a alardear de que está dando vacunas a las zonas rurales y todo eso, pero la realidad es que muchísima gente de escasos recursos, que vive en las ciudades, que son la gran mayoría de los mexicanos, va a tardar muchísimo más. Cuando le pregunté hace poco, lo hemos comentado en la entrevista que le hice a Bill Gates, que está muy involucrado con este tema de las vacunas, le pregunté, ¿cuánto crees tú que va a ser el retraso en México y otros países latinoamericanos de vacunas? 6 meses, me dijo. Imagínate cuánta gente, ojalá que no, pero cuánta gente se puede morir del COVID-19 en 6 meses. Claro. Muchísimo. Bueno, y cada una de ellas es un padre, una madre, un hermano, un hijo. Fíjate, el doctor Francisco Moreno Sánchez, él dijo, para lograr inmunidad del COVID-19 se requiere que el 70% de una población esté vacunada. A Estados Unidos le tomaría hoy 172 días más lograr ese 70%. A Chile 121 días. A México 3,183 días.
te imaginas? Es impensable. Bueno, va a ser interesante, y yo no voy a presumir tener una respuesta porque es muy temprano, pero va a ser interesante ver si esto va a tener un costo político. Porque, Fernanda, esto en Estados Unidos es para mí lo que le costó la elección a Donald Trump. Yo creo que si Donald Trump hubiera hecho un mejor manejo de la pandemia, probablemente lo tendríamos hoy como presidente. Yo creo que estas cosas pueden tener un costo político, depende del país, por ejemplo, pero estoy muy curioso para ver cómo va a resultar esto en México, porque en otros países latinoamericanos, por ejemplo, en Argentina, donde hubo un vacuna gate, donde se vacunaron primero los funcionarios del gobierno, el presidente Fernández, que acaba de estar en México, está en un escándalo político mayúsculo, porque las primeras vacunas que llegaron al país fueron para el gobierno y los periodistas amigos del gobierno y los empresarios amigos del gobierno y los parientes de los funcionarios del gobierno y los funcionarios del gobierno. Bueno, esto va a tener un costo político, creo yo, en las elecciones argentinas. Pero en México no lo veo este tema tan en primera plana como en Argentina. Así que no sé, está por verse. Pues te mando un abrazo, querido Andrés. Gracias por esta reflexión, por esta información que nos traes. Sin duda alguna, si se abriera ese monopolio, pues y permitieras a empresarios traer esas vacunas, estaríamos vacunados al terminar este año, sin duda alguna. Pero eso no va a suceder mientras no permitan que las ingresen en México el sector privado, que puede perfectamente ponerlas ipso facto y salvar a muchos mexicanos. Y mientras tanto, Fernanda, Chile está donando vacunas a sus países vecinos. Les sobran vacunas. Gracias, mi querido Andrés. @OppenheimerA. Es un gustazo trabajar contigo, Andrés. Estar juntos, nos tenemos, ¿eh?